El tema: ¿dónde van los muertos sin Cristo? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde van los muertos sin Cristo? ¿Lo que me dicen ustedes? ¿Amén? A ver, ¿quién me puede responder dónde van los muertos sin Cristo? Al infierno. Automáticamente todos me dicen eso, ¿verdad? Pero quiero que lo veamos detalladamente. Y quiero, hermanos, que al igual junto con ustedes hoy vamos a aprender de la palabra. Porque si yo les pregunto qué es lo que va al infierno, ¿qué me responden ustedes? ¿Qué es lo que va al infierno? Ustedes sabían que nosotros, el ser humano, Dios lo creó, hermano, con dos componentes. Uno que es material y el otro inmaterial. El ser humano, hermano, está compuesto. Lo material es lo que se ve, este cuerpo, lo físico. Lo inmaterial es lo que no se ve, su alma, su espíritu. Amén. Entonces el ser humano es un ser tripartito. Está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, si yo le pregunto a ustedes qué es lo que va al infierno, ¿qué es lo que ustedes me contestan? Ya me dijeron que va al infierno. Entonces, ¿qué es lo que va al infierno? ¿Es el cuerpo? ¿Es el alma? ¿Es el espíritu? Amén. Así que vamos a estar viendo, hermano, la palabra del Señor dice, bíblicamente estamos viendo que el ser humano es un ser tripartito, en la cual, hermanos, vamos a ver en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea Dios. O sea que tres partes tenemos nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea Dios. Pero vamos a ver, hermanos amados, bíblicamente, ¿qué pasa? Eso todos lo sabemos porque todos lo entendemos, lo miramos. Cuando el ser humano muere, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, hermano, cuando el ser humano expira, cuando da los últimos momentos de vida. Y hoy me estaba riendo que veníamos en el camino, veníamos para acá. Una de las hermanas que venía con nosotros le hace la invitación a un amigo y le dice: vamos al culto, vamos a la iglesia. Y dice el amigo: bueno, tengo que dormir. Hermano, me causó gracia porque yo ya venía con el tema. Y le dice la hermana: cuidado, no te vas a despertar, o cuidado, cuando te despertes te vas a despertar donde Caifás. Me hizo gracia porque yo dije: bueno, vamos a hablar de este tema hoy, ya como que me está confirmando a dónde vas a despertar el día que mueras. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que somos un ser tripartito. Estamos hablando de que Dios nos compuso, estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor dice que el Dios de paz os santifica todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. O sea que tenemos que santificarnos todos. ¿Dónde está eso de que nada más lo de adentro, hermano, lo de afuera no? Dice la palabra todo: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando el hombre muere, dice la palabra, esto que se mira, lo material, es lo que va al polvo. Amén. Génesis capítulo, vamos a ver Génesis capítulo 2 versículo 7, la composición del hombre. Cuando Dios forma al hombre, dice, y voy a leerlo en esta versión de la Reina Valera de 1909 porque me gusta cómo habla la de 1909. Dice: formó pues Jehová Dios al hombre de la tierra. Ahí hay un paréntesis, es el cuerpo. Del polvo hizo al hombre. Y alentó en su nariz soplo de vida, el espíritu. Ahí póngalo en paréntesis. Y fue el hombre un alma viviente. Ahí están los tres componentes, los que somos nosotros, hermanos amados. Pero bueno, la pregunta es: ¿dónde va el cuerpo al morir? Todos, dice la palabra, absolutamente todos, sea bueno, sea malo, sea cristiano, sea mundano, sea lo que sea, lo que es el cuerpo, esto, lo que es el cajón, porque esto, hermano, nada más un estuche, lo que está mirando por fuera, para su alma. Porque el alma, como no se ve, el espíritu no se ve, bueno, tendría que ser de esa manera lo que usó Dios para que tú puedas ver, para que tengas vida. Decía al inicio
¿Qué pasa cuando nos morimos? El alma sale del cuerpo, sencillamente eso. Cuando tú te mueres, lo que pasa es que el alma y el espíritu salen de tu cuerpo. Al quedar sin alma y sin espíritu, obviamente tu cuerpo queda sin vida. Gloria sea al Señor. Así que pasa, hermano, dice la palabra en Eclesiastés, para los que apuntan. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y vuelven al polvo. Oiga bien eso. Todos van a un mismo lugar. Decía, seamos cristianos o no. Todos vamos a el cuerpo, sí, el cuerpo, amén. Va al polvo. Del polvo fuiste formado, al polvo volverás. Recuerda lo que dijo también en Génesis capítulo 3, versículo 19. Fue lo que muy duro tendrás que trabajar, le dijo a Adán. Conseguirás tus alimentos y así será hasta el día que mueras y vuelvas al polvo de la tierra de la cual fuiste tomado. Porque tú eres polvo y al polvo tienes que volver. Ahora la pregunta es, ¿el espíritu dónde va? Tenemos que ir viendo por parte. El cuerpo va a la tumba, ¿verdad? Ahora, ¿el espíritu dónde va? Dice, amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, cuando ese día llegue, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Amén. Ya vamos hablando de dos componentes. Pero ahora, ¿dónde va el alma? Ahí viene la pregunta del millón. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde va el alma? Si se arrepiente va al cielo y si no va al infierno. Así de sencillo. Y hay algunos que no les gusta que estén hablando eso del infierno, que estén hablando eso de la gran tribulación y que estén hablando de esos temas, porque bueno, están metiendo miedo a la iglesia. ¿Cómo le vas a decir que va para el infierno? Es una realidad, ¿qué te ocurre, muchacho? Están hablando del infierno. No, si Dios es amor, Dios es un Dios que no va a querer de que tú vayas al infierno. Ahora, hermano, ¿por qué decimos de que si te arrepientes vas al cielo? Ustedes recuerdan aquel texto donde habla, y muchos dicen que fue una parábola cuando Jesús habló del rico y Lázaro. Y voy a hablar así antes de llegar al texto, pero yo recuerdo, hermano, que a veces por tener una mala interpretación, yo ahora me río cuando recuerdo las cosas que hablábamos y decíamos. Cuando dice que murió el rico y a lo lejos miró a Lázaro, ¿dónde dice que lo miró? En el seno de Abraham. Yo cuando estaba pequeño me hacía una idea, metido a Abraham bajo el sobaco miraba metido a Lázaro bajo el sobaco de Abraham, y yo decía, pero ¿qué va a estar haciendo ahí metido Porque como el texto dice que miró de lejos y el Lázaro estaba en el seno de Abraham, yo pensaba que muerto llamamos cielo porque estaba metido bajo el sobaco de Abraham, dije, ¿verdad? Entonces, hermano, pero después me doy cuenta de que el seno de Abraham era un lugar, así es, pastor, donde iban los muertos del Antiguo Testamento. Era un lugar separado. Los que morían sin Cristo iban al infierno directamente. El que moría con Dios iba al seno de Abraham. Era un lugar, como le quieran llamar, un paraíso, un lugar donde iba a estar los que morían con Dios mientras, bueno, venía el tiempo final. Porque algunos piensan de que los del Antiguo Testamento pues pasó una etapa y los de hoy otra etapa. Pero bien, ese es otro tema. Y hoy, los que mueren en Cristo, los que mueren, hermano, haciendo la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo con esto? Van al cielo. ¿Dónde sustentamos eso? Si antes eran el seno de Abraham, ¿y por qué ahora al cielo? Ustedes recuerdan que el Señor dice, cuando murió llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces lo que estaba, lo llevó al cielo, lo traspasó de ese lugar al cielo. Y ahora el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 22, yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual. En realidad no sé qué es mejor, dice el apóstol Pablo, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puede ser útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que se va a ir a reunir con Jesucristo si va a otro lugar? El apóstol Pablo no está haciendo referencia aquí, que al morir, él va a reunirse con Cristo. Pero ahora, ¿qué es lo que se va a reunir con Cristo? El alma, amén. El alma es la que se va a reunir con Cristo. El cuerpo, ya miramos de que queda acá. Pero hay algo que me habla más claro. Segunda de Corintios capítulo 6, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6, el 7 y el 8 dice:
Por eso estamos siempre alegres, sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo estaremos lejos del Señor. Pero aún que no lo podamos ver, confiamos en Él. No nos sentimos tristes, aún que prefiriéramos, oiga esto, dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Prefiriéramos dejar este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Entonces, dejar este cuerpo que del alma va a salir, el cuerpo queda acá y el alma va a vivir con el Señor. Ahora, ustedes recuerdan, por eso no voy a dar la cita nada más. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Nos damos cuenta de que cuando alguien muere, el alma se va y por eso queda muerto. Dice la palabra que hay la viuda de Sarepta, así es, pastor. Tenía un hijo, este hijo murió, y dice la palabra que se fue y donde el profeta Elías, y llorando le dijo, bueno, ustedes recuerdan, no me voy a extender mucho porque quiero llegar a los céntricos de este texto, pero cuando el profeta Elías llega y ora y dijo al Señor, te ruego, Jehová, que vuelvas el alma de este niño a él. Entonces, mentira del diablo, bueno, como dicen por ahí algunos, de que el alma es la sangre, como que fuéramos gallinas, como que fuéramos muchachos. El alma es la sangre, dice, y por eso pues no te pueden ni transferir sangre porque están pasando el alma del uno al otro. El alma no es la sangre. Aquí, hermano, así literalmente dice la palabra que Elías le dijo, te ruego Jehová que regrese el alma, que vuelva el alma a este niño. Y cuando el alma regresó, el niño volvió a la vida. Entonces, hermano, bíblicamente miramos de que cuando tú mueres, lo que pasa es que el alma se va. Y no vamos a estar con algunas creencias por ahí, que todavía algunos la creen, de que si te acuestas y está un gato cerca, tened cuidado, muchachos, porque ese gato no está a cazar el espíritu. ¿Te escuchó eso? Y me han a decir, cuando el espíritu del alma te salga, el gato le tira encima y se lo va a cazar. ¿Dónde han visto eso, hermano? Si el alma y el espíritu no se mira, no se ve, amén. ¿Cómo se lo va a cazar el gato? Bendito y alabado sea Dios. Así que, hermanos, ¿dónde van las almas cuando salen del cuerpo? Dijimos, si muere con Cristo, va al Señor, y si muere sin Cristo, va al infierno. Si mueres sin Cristo, es aquel, hermano, que le predicaste la palabra, le hablaste del Señor, y ahí, hermano, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, hermano, pero no quiso aceptar a Dios. Pero ahora miramos la otra cara de la moneda, pastor. Aún, hermanos, se ha metido dentro de la iglesia. Quiero decirte una cosa, hermano, la iglesia no solo somos nosotros, la iglesia no. La iglesia la componemos los bautistas, los pentecostales, los nazarenos, los apostólicos, los asambleas de Dios. Un paquete, todos somos la iglesia, amén, hermano. Pero ¿qué pasa hoy en día? No creamos que por el hecho de llegar a la iglesia, a la casa de oración, hermano, a la congregación, por el hecho de llegar con una Biblia acá bajo el seno, o estar ahí constantemente, eso no te va a salvar. Quiero decirte que el rico no se salvó, no se perdió porque era rico. Lázaro no se salvó porque era pobre. Aquí, hermano, lo que importa, lo que interesa es de que tú te vas a salvar. La salvación es porque estás buscando a Dios. ¿Cuándo dicen amén? La salvación es porque tú te vas a esforzar, bendito sea Dios, para adquirir esa salvación dada por gracia, por el Señor. Pero, hermano, hoy día tú vas a mirar allá en la iglesia, hermano, la iglesia está llena de tanta falsedad, la iglesia está llena de orgullo, la iglesia está llena de hipocresía. Vas a mirar, hermano, en la iglesia del Señor, mientras las almas se están perdiendo, la iglesia está en pleitos, se están tirando unos con otros. Y yo, hermano, Señor, yo cuando entro en YouTube, yo creo que el pastor que es muy bueno a ver estas noticias, y yo veo a aquellos varones, hermano, tú has mirado a Oscar Ovidio y al pastor Carlos Rivas, hermano, tirándose el uno al otro, ¿verdad que sí? Y que el otro, que vos sos chancho, que vos sos perro, que vos sos gallina, y que no sé cuánto, y que para allá, y que para acá. Hermano, es lamentable ver los hijos de Dios tirándose unos con otros, porque Dios no ha llamado a esto. Dios te llamó para que fueras luz en medio de las tinieblas. ¿Cuándo dicen amén? Pero queremos llegar al cielo, hermano. Te voy a decir una cosa. Y van a casa de oración, ¿verdad que sí? Y te vas a dar cuenta, hermanos, que muchas veces en la iglesia anda aquella espina, aquel rencor. Dice, esa chaparra soplazuelo me cayó, hermano.
cuando la veo me revuelca las tripas. ¿Usted ha escuchado eso, hermano? Y esa neglicilla, si es que no me la quiero ni encontrar. Bendito y alabado sea Dios. Y hermano, y es que cuando llega, y hoy también lo que voy a decir, Jesús dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, dijo Jesús, pero cuando le dice, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Amén, así es, pastor. Pero yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano también va a ser culpable de juicio. O sea que vas el mismo pecado. Si mataste y estás enojado con tu hermano, también llevas el mismo pecado. Alabado sea Dios, y te vas al mismo infierno. Aunque digas que estás en la iglesia, aunque digas que vas para el cielo, aunque estés visitando todos los días a la iglesia, pues no vas al cielo. Lamentablemente vas al infierno. Y yo me hago una pregunta y digo, hermano, si no te soportas en la iglesia, si no quieres juntarte acá, ¿cómo crees que vas a entrar al cielo? Si vas a estar toda la vida, vas a estar toda la eternidad con Dios, y ahí vas a tener que también con el hermano. Si no lo soportas aquí, ¿cómo vas a hacer allá arriba? Alabado sea Dios. Y recuerdo una ocasión que estaba pidiéndole perdón a alguien, y le digo, hay gente que son así, hermano, que le pides perdón. Pastor, yo no sé cuántas veces se ha encontrado con esto. Y hay gente que no quiere perdonar. Y van a morir en sus pecados. Van a morir con eso ahí. Y lamentablemente, pues directamente van al infierno. Le digo a esta persona, y probablemente, pues cuando escuche este audio, porque estoy grabando la prédica, se va a reír, porque yo le digo, perdóname. Recuerda que en el cielo vamos a estar juntos. ¿Y sabe qué me dijo? Sí, vamos a estar juntos. Pero que me va largo, ¿viste? Me va allá, como a las 3 cuadras, no te quiero cerca. Alabado sea Dios. Pero después le dio risa. Y se suelta la risa. No es cierto, ¿verdad? Francamente, que es algo feo, algo malo. Entonces, hermano, en el cielo vamos a estar todos, amén. Las 24 horas, día y noche, alabando a Dios. Ahí vamos a estarnos gozando. Ahí, entonces, esto es un ensayo nada más lo que estamos haciendo aquí. Hermano, dice la palabra, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano, o sea, ve y deja la ofrenda, y no solamente es lo que te vas a sacar, sino que traes una alabanza al Señor, déjalo ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Y dice, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Amén. ¿Ustedes oyen eso? Y recuerdo en una iglesia que el pastor pasa a 2 hermanas a reconciliar. Porque las hermanas estaban ahí con eso. Y no es que no se va a enojar, pues en algún momento tenemos que enojarnos. Pero hay que reconciliarse. Amén. Y pasan las hermanas y de repente el pastor, hermana, se piden perdón, abrácense. Y las hermanas se abrazan. Y de repente una comienza a llorar. Y de repente, hermano, cuando comienza a llorar, el pastor cree que es función de Dios, que hay arrepentimiento. Y entonces dice el pastor Julio Mena, no es el pastor Julio Mena, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice el pastor, aleluya, hermano, aquí hay gozo y presencia de Dios, denle palmas al Señor, qué bueno es Dios, hay lágrimas aquí. Y la hermana nunca paraba de llorar. Y después más fuerte, ¡oh! Y el pastor, bueno, no era Julio Mena, era otro. Y el pastor ya le llamó la atención, porque nunca se soltaban, hermano. Cuando se va, ¿qué era, pastor? Le estaba mordiendo todo el carne, y aquí le agarró todo el volcán de la oreja. La hermana que le caía mal la otra estaba abrazada con ella, pero la tenía casi le arranca la oreja. Y entonces la hermana lloraba, no porque era la presencia de Dios, sino del dolor, porque aquel casi le muerde todo, que había quedado como Mike Tyson cuando estaba boxeando con aquel otro, y le arrancó la mitad de la oreja. Sin embargo, el pastor estaba alegre, la iglesia aplaudiendo y dando gloria a Dios y todos contentos porque había lágrimas, había arrepentimiento, pero ¿qué era? Le estaba mordiendo la oreja. Y muchas veces pasa eso. De repente dice que otra le dijo, sí te perdono, pero no se me olvida lo que hiciste. ¿Sirve eso, pastor? Te perdono, pero no se me olvida. ¿Sirve eso? Depende. Te perdono, pero no se me olvida, ¿oíste? No se me olvida lo que me hiciste. Así que, hermano, todo eso tenemos que darnos cuenta de que cuando venimos al Señor, hermanos, tenemos que tratar de hacer lo mejor para Dios. Si estás enojado con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. Si estás ahí haciendo algo más y de repente miras, hermanos, ahí en la iglesia, esto pasa en la iglesia, pastor. Y está un muchacho ahí.
¿Y pasa en la iglesia? Sí pasa. ¿Verdad que sí? Y vamos para el cielo, pastor. Y viendo pornografía. Y de repente miras maldición, ¿qué? No voy para allá, no voy para acá, no voy para allá. Para que el que pase no mire y de repente pasó que escondió el teléfono. Entonces, no significa que porque visitamos una iglesia, porque llegamos a la iglesia, es porque vamos para allá directamente al cielo. Significa que estando en la iglesia, estando en la casa de oración, estando dentro del cuerpo de Cristo, vamos a dejar todo lo que nos contamina del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Va a dejar lo que le contamina de todo pecado, lo que le va a ser obstáculo para llegar al trono de la gracia, para que tu oración, cuando tú ores, pase del techo y llegues a la presencia de Dios, para que cuando tú cantes, esa alabanza pase de ese techo y llegue a la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y a su nombre, hermanos. Eso es tradición para Dios, amén. Denle palmas al Señor, si no para él, porque tienen que tratar de aplaudirlo. Hermanos amados, y aquí yo quiero que veremos el texto que estábamos hablando, y dice Lucas capítulo 16 versículos 23 y el 24, y dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Ahí está el texto donde yo creía que estaba metido debajo de acá de Lázaro, perdón, de Abraham. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en estas llamas. Todos conocemos esto, ¿verdad? Ahí miramos dónde va el alma. El alma desde que murió, desde que salió del cuerpo, el alma va al infierno cuando no estás buscando de Dios o cuando andas mal delante de la presencia de Dios. Y miramos ahí, hermanos, y algunos dicen de que esto fue una parábola. ¿Ustedes han escuchado eso? Pero vamos a ver la diferencia, hermano. ¿Qué es una parábola? Dice, las parábolas son narraciones breves que a través del simbolismo expresan la enseñanza moral. Es una forma literaria con un objetivo didáctico. Utiliza la analogía o la semejanza para expresar, algo, para expresar la enseñanza. Hermanos, cuando vemos una parábola, yo quiero que ustedes aprendan a identificar qué es una parábola y qué no es una parábola. Miramos que cuando Jesús habla de una parábola, y vamos a mirar dos ejemplos o tres ejemplos. Por ejemplo, la parábola del grano de mostaza. En Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32 dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Estamos hablando que la parábola hace uso de la semejanza. Entonces Jesús está diciendo, es semejante. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, para la hermana que no apuntó. Miramos ahora la parábola de las bodas. Mateo capítulo 22, versículos 2 hasta el 14, te vas a dar cuenta de que está la parábola de las bodas. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas. Y luego miras allá la parábola del crecimiento de la semilla en Marcos capítulo 4, versículo 26. Y decía, además, así el reino de los cielos es como cuando un hombre echa la semilla a la tierra. Gloria a Dios. Así que, hermanos, cuando es una parábola, cuando alguien le vuelva a decir, es que eso es una parábola, no era una parábola. Cuando es una parábola, es específicamente, el Señor dice, el reino de los cielos es semejante. Está haciendo uso de una semejanza. Eso es una parábola. Pero cuando habla de el rico y Lázaro, dice, había un hombre rico. ¿Qué está diciendo? Está narrando, está hablando de un acontecimiento dado en un momento de la historia. Había un hombre rico, y después sigue hablando, había cuando estaba Lázaro. Entonces eso no es una parábola, eso es un hecho real. Jesús está hablando de algo que había acontecido en un determinado tiempo. No sabemos porque no lo dejó escrito, pero sí, había pasado algo. En eso, hermano, el Señor nos está hablando de una historia real. Ahora, miramos, ¿verdad?, la diferencia. La diferencia es que en las parábolas se hace comparación, se hace semejanza. En la realidad, el Señor está hablando de algo directamente y lo está relatando. Bendito sea Dios. Vamos a ver algo, hermanos.
sobre los cuerpos, para ir ya buscando cómo finalizar, porque yo creo que nos entendimos en lo que fue la alabanza y ahora también en la prédica. Dice la palabra, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, no se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. ¿Oye bien eso? Va a llegar el momento en que los muertos van a oír su voz y van a salir de las tumbas. Ahora, cuando resucitamos, ahora bueno, ya nos morimos y cada componente de nuestro cuerpo se fue a un lugar. Ahora, cuando resucitemos, a ver, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Ustedes saben eso? Eso ahí es lo más importante. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué pasa con el alma? O sea, ¿cómo es esto? Veamos, hermano. Dice la palabra, los muertos en las tumbas van a oír su voz, van a ser levantados. Pero si tú me preguntas, y bueno, hermano, ¿y qué va a pasar con los que se ahogaron, con los que se quemaron y todo eso? Dice la Biblia ahí que los muertos que están en la tumba van a oír su voz y se van a levantar. Pero entonces los que están allá, hermano, ahí está. Vamos a ver, hermanos. Dice la palabra, gloria a Dios. Vamos a ver el texto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. El mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí ya quiero ir llegando a la conclusión. Yo les pregunto, hermano, ustedes se han puesto a pensar, porque dice la Biblia que la tumba va a entregar sus muertos, el mar va a entregar sus muertos, y es ahí donde cobra, hermano, ponernos a pensar, y cobra la realidad cuando dice que el infierno va a entregar sus muertos. Entonces sí, ahí nos comprueba la palabra en Apocalipsis que hay muertos, o sea, que hay gente en el infierno. Pero ¿por qué te has puesto a pensar por qué el infierno va a entregar sus muertos? ¿Por qué el mar va a entregar sus muertos? ¿Por qué la tumba va a entregar sus muertos? ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando se dé ese momento, la tumba va a entregar el cuerpo, el mar va a entregar el cuerpo que quedó ahí cuando se ahogó. Por más que hicieron, por más que lo buscaron, no lo encontraron. Se fueron al fondo del mar, la corriente se lo tragó un tiburón, no sé qué, pero no apareció. Pero dice la palabra que el mar va a entregar ese muerto que quedó ahí, no fue sepultado en la tumba. El mar lo va a entregar. Y el infierno, ¿qué va a entregar el infierno? El infierno va a entregar el alma. Dijimos de que el alma está en el infierno. Entonces, ¿cómo es que resucita? Bueno, resucita el cuerpo, se levanta de la tumba, sale del mar, de donde esté, de donde quiera que se encuentre, sale el cuerpo. El infierno entrega el alma y el alma se junta con el cuerpo. Amén. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué pasa esto? ¿Cuál es el objetivo? Hermano, porque al fin, el fin, hermano, no es ahí en el infierno. La palabra de Dios nos dice esto. Literalmente dice que los cuerpos se van a levantar donde quiera que se encuentren, hermanos. Y las almas son las que están en el infierno. Ya habíamos visto, ¿verdad?, un inicio de esto. ¿Qué va a pasar entonces? En el día del juicio final, cuando el alma y el cuerpo se juntan nuevamente, entonces dice la palabra, el destino final del desobediente no es el infierno, el destino final es el lago de fuego. Por eso es que algunos, hay una contradicción grande que piensan que el infierno y el lago de fuego son la misma cosa, pero el infierno y el lago de fuego no es la misma cosa. Dice la palabra que aún el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, ¿dónde dice eso, hermanos? Acá vamos a verlo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Dice, ¿verdad?, la versión que estoy leyendo, repite dos veces. La muerte y el Hades. El Hades, hermano, es escrito en griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, cuando vemos Hades, Hades significa infierno.
en el griego. Entonces la muerte y el infierno van a ser también arrojados al lago de fuego. Entonces, ¿cómo es que son dos cosas diferentes si uno va a ser arrojado al otro? Entonces, sale del infierno la persona que muere sin Cristo, sale del infierno donde estaba sufriendo y es lanzado al lago de fuego, dice la palabra, gloria a Dios. Así que nos damos cuenta que ese sí es el lugar final. Ese es el lugar final para el que no quiso obedecer a Dios, para el que no quiso buscar su camino, enderezar sus veredas. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 15: y el que no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado o lanzado al lago de fuego. Ahí termina todo. Esta es la muerte segunda. Y si tú me preguntas, entonces, ¿cómo es que el alma no muere? Cuando la palabra habla de la muerte y está hablando del alma, no es que el alma va a morir. El alma es inmortal, el espíritu es inmortal. Lo que muere es lo físico, pero el alma no puede morir. Dios la hizo para que viviera eternamente. Entonces, ¿por qué dice la palabra que va a morir y es la muerte segunda? Eso es lo que está diciendo, hermano. Cuando estás separado de Dios, vas a estar en una eternidad, los siglos de los siglos. ¿Qué es una eternidad? Llegas a 1 millón, 2 millones, 3 millones de años y ya es como que estás comenzando. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? La muerte es la separación total de Dios con el hombre ya como tal, con su alma. Va a separarse totalmente el Dios de él, una eternidad quedará el ser humano ahí. Entonces esa es la muerte espiritual, la muerte segunda. Bendito y alabado sea Dios. Así que, hermanos, es tiempo a los que no ha buscado a Dios, el que no ha decidido cambiar de vida, el que está todavía pensando de que este mundo te va a traer cosas buenas. Ya acá no hay nada que hacer. Este mundo cada día va de mal en peor. Gloria a Dios. Los tiempos están llegando, los tiempos se acercaron. El fin llegó, hermano. Basta ver cómo estamos. Amén. Nos damos cuenta de que no hay nada que estar esperando. Hermano, el fin ha llegado, el fin de los tiempos llegó. Basta ver a los países, las potencias, Rusia, Ucrania, y darte cuenta cómo está el mundo, un caos total. Desde que llegó la pandemia, para ya ir terminando con esto, te das cuenta de que llegaste a los tiempos finales. Los países se acomodaron, se prepararon para que, voy a estar compartiendo este otro tema en otra ocasión. Los países se acomodaron, la plataforma se dio para la venida del anticristo, ya todo está acomodado. Se dio, hermano, para que se fue acomodando poquito a poco y llegamos acá. Ahora la guerra se da, bueno, cuando vino la pandemia, te das cuenta de que quedó en caos total, los países endeudados, todos los países hasta aquí. Todo el mundo dice, estamos la economía en bancarrota. ¿Qué es lo que estamos esperando nada más? Que se aparezca el anticristo. Todos estamos escuchando hablar del nuevo orden mundial. Todos. ¿Qué dice eso? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Va a haber un solo gobernante. Y ya miraban la noticia, bueno, que Biden dijo, yo quiero ser el que lidere el mundo. Entonces miramos de que ya el hombre está viendo quién es el que va a gobernar el mundo entero. Un solo hombre va a gobernar el mundo. Fue lo que dijo la palabra en Apocalipsis. Un solo hombre, el anticristo, va a gobernar el mundo. Hermano, estamos llegando ya a esta etapa final. Amén. La guerra vino peor. La economía tiene que estar en el suelo totalmente para que aparezca el líder mundial y diga, yo traigo solución a esto. No voy a entender enigmas, resolviendo todos los asuntos. Así que, iglesia del Señor, ojo, dice la palabra, cuando digáis estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuándo dicen amén? Hay que levantar la cabeza. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, hermano, será otro tema que hable de esto con ayuda del Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, hermanos. Y hay que buscar de Dios cada día. Tenemos que darnos cuenta que el tiempo se termina. Bendito Dios. Así que, la hermana que está presidiendo, gloria a Dios.